Bienvenidos, queridos hermanos y hermanas, a este programa llamado Escrituras y Reflexiones. En el programa de hoy hablaremos acerca de la escritura que se encuentra en el capítulo 5 del libro de Mosías, el versículo 2. En este momento el rey Benjamín estaba terminando ya de dar este hermoso mensaje al pueblo y se daba cuenta de que había un cambio con las personas que le estaban escuchando, de que el sentimiento de ellos era diferente. Les había invitado a creer en Dios y ahora estaban listos. Eso es lo que él pensaba, entonces quiso indagar cómo se sentían. En este contexto viene esta escritura. Y todos clamaron a una voz diciendo: sí, creemos todas las palabras que nos has hablado, y además sabemos de su certeza y verdad por el Espíritu del Señor Omnipotente, el cual ha efectuado un potente cambio en nosotros, o sea, en nuestros corazones, por lo que ya no tenemos más disposición a obrar mal, sino a hacer lo bueno continuamente. Entonces ellos no solamente habían aceptado la invitación de creer, sino que habían pasado de creer lo que el rey Benjamín había dicho a tener plena certeza, al saber. Porque decían, creemos, pero también sabemos por el poder del Espíritu del Dios Omnipotente. Decían que el Espíritu Santo ya había hecho que ellos supieran que esas palabras eran verdaderas. Creían y sabían. Pero todo eso había ocasionado en ellos un cambio. Dice, un potente cambio. ¿Qué es ese potente cambio? A veces nosotros nos confundimos y pensamos de que cambiaron y ya fue todo hecho y ya es suficiente y no hay nada más que hacer. Ese cambio no es más que el comienzo. Ellos mismos dicen que ese cambio hacía referencia con algo que había pasado en su corazón. Y su corazón se refiere a sus deseos, a su disposición. Ya no tenían más disposición a hacer lo malo, sino su disposición era completamente dirigido a hacer lo que Cristo querían que hiciera, a dirigirse por la senda de los convenios, por la senda de Cristo, por el camino que Cristo mismo les había mostrado. Ese era el potente cambio, un cambio de disposición. Ahora, ¿cómo nosotros podemos tener ese cambio en el corazón? A veces queremos tenerlos, pero no sabemos cómo hacerlo. La clave es más sencilla de la que podemos imaginar. La esposa de nuestro querido presidente Nelson lo dijo de una manera muy hermosa. Nuestra querida hermana Wendy W. Nelson. El Salvador es el supremo y único agente de cambio verdadero y viviente. Él es la fuente de todo cambio. Él sacará lo mejor de ustedes a medida que ustedes se vuelvan a Él. Y ciertamente rescatará todo lo excelente que hay en lo más profundo de ustedes. Él los ama y ama sus esfuerzos por cambiar. Él desea que ustedes cambien, que con el tiempo se despojen completamente del hombre natural, que experimenten un cambio de corazón, un cambio de naturaleza. Jesús, el Cristo, hizo todo lo que hizo para que ustedes pudieran cambiar. Él es su Salvador y mi Salvador. Y a medida que supliquemos activa y persistentemente que el poder de su sacrificio infinito y expiatorio se ponga en práctica en nuestras vidas, su sanación definitiva traerá a la vida de cada uno de nosotros el cambio supremo que buscamos desesperadamente. Es lo que decía nuestra querida hermana Nelson, es lo que debemos hacer. Allegarnos a Cristo, acercarnos a Cristo, para que Cristo sea quien nos tome y nos molde a su forma. Pero para que pueda moldearnos, debemos ser moldeables. Nosotros somos los que tenemos que acercarnos en Cristo. Decía la hermana que uno de los medios poderosos es la oración, es pedirle, pero dice activamente. No basta solamente con hablar, sino con hacer algo al respecto. El deseo de hacer lo bueno no sirve de nada si no lo llevamos a la práctica, a hacer algo bueno. Y la iglesia está llena de cosas buenas que debemos hacer. Las escrituras están llenas de cosas buenas que debemos hacer. Convenios con el Señor. Principios que debemos llevar a la práctica. La fe en Cristo, el arrepentimiento, el bautismo, el don del Espíritu Santo, el perseverar hasta el fin. Todo eso es lo que tenemos que seguir haciendo, seguir haciendo. Si tenemos ese deseo de ir por ese camino, tenemos que andar por él. Ese potente cambio no es un cambio que se hace una vez como por arte de magia, sino es un proceso que puede durar toda nuestra vida. Es como que al avanzar necesitamos una recarga de energía espiritual cada vez, y esa recarga de energía solamente la obtenemos por medio de las experiencias espirituales al hacer las cosas correctas. Eso es algo importantísimo. De esa recarga de energía espiritual nos habla una autoridad general, el elder Bradley Wilcox. Abandonar el pecado y no tener más disposición a obrar mal, sino hacer lo bueno continuamente, son empeños que duran toda la vida. La vida es como un largo viaje en auto.
No podemos llegar a nuestro destino con un solo tanque de gasolina. Debemos llenarlo una y otra vez. Participar de la Santa Cena es como detenerse en una estación de servicio. Al arrepentirnos y renovar nuestros convenios, manifestamos que estamos dispuestos a guardar los mandamientos. Y Dios y Cristo nos bendicen con el Espíritu Santo. En resumen, prometemos seguir avanzando en nuestro camino y Dios y Cristo prometen llenar el tanque. Si usted, querido hermano y hermana, ha tenido ese potente cambio al escuchar a los misioneros, el compartir el Evangelio, al escuchar este mismo mensaje, o quizás en alguna clase el día domingo con algún discurso, ese potente cambio puede hacerse aún más potente si usted lo lleva a la práctica. Si usted se recarga de esa energía espiritual que necesita, y esa es una decisión propia. A lo largo de nuestra vida está llena de esas estaciones en las cuales nosotros podemos renovar y llenarnos de esa energía espiritual que necesitamos. El participar cada domingo de la Santa Cena, nos decía el Elder Wilcox, es un medio importante de renovar nuestros convenios, de renovar esa energía espiritual, de renovar nuestro tanque espiritual. Y podemos hacerlo, pero no solamente el día domingo, sino cada día, al orar, al prestar servicio, al poder poner en práctica cada uno de los principios y mandamientos que el Señor nos ha dado, al caminar por el camino que Cristo mismo nos mostró. La vida entera es como un camino que nos lleva a la salvación. Cuando tenemos ese potente cambio es porque no solamente hemos visto ese camino, sino que tenemos ese deseo fuerte y sincero de nuestro corazón por caminar con Él. Y una vez que lo tenemos que caminar por Él. Así de sencillo. Pero el hacerlo a veces no lo es tanto. Pero a medida que lo hacemos y tenemos experiencias espirituales, entonces nuestro ánimo espiritual también crecerá. Y ese cambio potente se va a hacer aún más permanente. Va a ser un cambio continuo. Pero para que así lo sea, usted tiene que hacer algo al respecto. No lo olvide. Avanzar por él y llegar hasta el final. Ese fue otro de Escrituras y Reflexiones. Si no lo ha hecho, no olvide darle like y suscribirse. Y por supuesto compartir este mensaje para que entre todos aprendamos más del Evangelio de Cristo.